Bueno, muy buenas. El día de hoy vamos a hacer nuestra presentación final sobre el tema que escogimos, que fue psicofisiología de las drogas. El grupo está conformado por Paula Vázquez, Camila Pacheco, Camilo Barranco, Johan Martínez y quien les habla, Nicole Laguna. Empecemos. ¿Qué son las drogas? Según la Organización Mundial de la Salud, la droga es toda sustancia que introducida en un organismo vivo por cualquier vía, sea inhalación, ingestión intramuscular, endovenosa, es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central, provocando una alteración física y psicológica, o la experimentación de un estado psíquico, es decir, es capaz de cambiar el comportamiento de la persona. ¿Sí? En cuanto a la clasificación de las drogas, tenemos tres tipos, como son las depresoras, las estimulantes y las alucinógenas. En cuanto a las depresoras, estas drogas son las que hacen que la actividad del cerebro sea más lenta. Por lo tanto, son útiles para tratar las personas que sufren de ansiedad, de pánico, las reacciones de estrés agudo y los trastornos del sueño. En este tipo de las drogas se encuentran la clonazepam y la triazolam, entre muchas otras. En cuanto a las estimulantes, tenemos que estos son los que provocan el estado de alerta en el sistema nervioso, es decir, una elevación del rendimiento físico, la aceleración de los procesos psíquicos, reducción de la fatiga y la reducción del apetito. En este grupo se encuentran las drogas como la cocaína, el crack, las anfetaminas, metafetaminas, nicotinas y la cafeína. En cuanto a las drogas alucinógenas, tenemos que son sustancias que trastocan el funcionamiento del cerebro, dando lugar a distorsiones perceptivas, alucinaciones, entre otras. En este grupo tenemos que está el LSD, mecalina y los derivados del cannabis. El uso y abuso de las drogas. El uso de las drogas está conceptualizado como cualquier consumo de una sustancia sin el propósito de alcanzar un estado de intoxicación. Podríamos decir que todos hemos usado drogas en algún momento de nuestras vidas. Se habla de uso siempre y cuando este no esté presentando algún daño a nuestra salud o a las esferas de la vida de quien la consume. Es importante resaltar que la clasificación de su uso tiene mucho que ver con el carácter legal de la producción y adquisición de la sustancia. El abuso. Cuando hay abuso de una sustancia psicoactiva, se presenta un patrón desadaptativo caracterizado por un consumo continuado a pesar de que el sujeto sabe que tiene un problema social, laboral, psicológico, físico, persistente o recurrente, provocado o estimulado por el consumo ocasional de dicha sustancia, y en el que esté físicamente peligroso. Cabe mencionar que también se habla de abuso cuando una persona consume alguna sustancia de carácter ilegal, como la cocaína, la marihuana o la heroína. Acción de las drogas en el cerebro. Las drogas accionan en el sistema límbico. El sistema límbico es la parte del cerebro que controla las emociones. Juega un papel crucial en la memoria, las motivaciones, en la supervivencia y el aprendizaje. Tal control lo hace dándole un significado agradable o desagradable a los estímulos sensoriales externos. Para ello dispone de unos centros de recompensa y centros de castigo. La activación de los centros de recompensa produce satisfacción y la de los centros de castigo produce no satisfacción. Este sistema va a hacer todo lo posible para propiciar la activación de los centros de recompensa e inhibir la activación de los centros de castigo. El núcleo accumbens es pieza fundamental en los centros de recompensa. La activación del núcleo accumbens es lo que genera adicción, ya que en dicho núcleo se liberan considerables cantidades de dopamina, endorfinas y encefalinas, que dan una sensación de placer a nuestro cerebro. Por eso, el núcleo accumbens es la base para que se produzca una adicción. Todas las drogas activan al núcleo accumbens. El sistema límbico está preparado para ser activado por la comida, el sexo, el miedo, pero no está preparado para ser activado por drogas. Entonces, al ser activado constantemente por drogas, este empieza a adaptarse a ellas. Así, debido a que la droga libera
exageradas cantidades de dopamina, mucho más que cuando comemos o tenemos sexo, surge una respuesta de menor o desaparición del placer frente a estímulos naturales que lo causan, apareciendo el placer solo en presencia de la droga, generando dependencia y activando los circuitos de castigo si no se consume. El consumo de la droga causa una transformación en los circuitos neuronales. Tales transformaciones provocan cambios predominantes en las áreas prefrontal, los ganglios basales y el tálamo. ¿Cómo afectan fisiológicamente las drogas al cerebro? Afecta el consumo de drogas. Las drogas pueden alterar zonas importantes del cerebro que son necesarias para funciones vitales y pueden impulsar al consumo compulsivo propio de la drogadicción. Las zonas del cerebro afectadas por las drogas incluyen los ganglios basales, que cumplen una función importante en las formas positivas de motivación, incluidos los efectos placenteros de actividades saludables como comer, interactuar socialmente o tener alguna actividad sexual. También participan en la formación de hábitos y rutinas. Estas zonas constituyen un modo clave en lo que a veces se denomina el circuito de recompensa del cerebro. Las drogas generan hiperactividad en este circuito, lo que produce la euforia que se siente al consumirla, pero cuando la presencia de la droga se repite, el circuito se adapta y disminuye su sensibilidad, lo que hace que a la persona le resulte difícil sentir placer con algo que no sea la droga. La amígdala extendida cumple una función en las sensaciones estresantes como la ansiedad, la irritabilidad, la inquietud, las cuales son características de la abstinencia. Una vez que la droga desaparece, el sistema de motivación a la persona de volverla a consumir. A medida que aumenta el consumo de la droga, este circuito se vuelve cada vez más sensible y con el tiempo una persona con trastorno por consumir drogas no las consume ya para lograr un estado de euforia, sino para aliviar temporalmente ese malestar. Problemas de habilidades motoras. Los desajustes neuroquímicos en el cerebro. El consumo de las drogas produce cambios neuroquímicos y funcionales permanentes en el cerebro de los adictos. Causa problemas de motivación, en la memoria y el control cognitivo. Además, los estudios muestran que también se produce pérdida neuronal, problemas de neurogenerativos, disminución de proteínas ácidas y otras consecuencias que afectan directamente al cerebro. Problemas cardiovasculares. Los problemas cardiovasculares son habituales con el consumo prolongado de la gran mayoría de las drogas, pues estas sustancias alteran el funcionamiento normal del corazón, mientras que algunos fármacos provocan una actividad muy alta de este órgano. Otras hacen todo lo contrario. En ambos casos se produce una variación de la presión arterial. Abusar de las drogas puede conducir a ataques cardíacos, infecciones en los vasos sanguíneos y otros problemas cardiovasculares. El debilitamiento del sistema inmune. Los estudios demuestran que la mayoría de las drogas debilitan el sistema inmunológico. Muchos fármacos, como los opiáceos, que funcionan como analgésicos, provocan una serie de reacciones negativas del sistema inmune, lo que causa que los consumidores sean más susceptibles a enfermedades e infecciones de todo tipo. Las conductas asociadas al consumo de drogas, además, pueden provocar enfermedades como SIDA o hepatitis en el caso de inyectarse heroína y llevan a realizar conductas temerarias que pueden causar otro tipo de consecuencias perjudiciales. Los problemas respiratorios en el consumo de drogas pueden provocar la neumonía. Los efectos secundarios de algunas drogas incluyen dolores en el pecho y los pulmones o depresión respiratoria. Además, el consumo de las drogas como el tabaco o la cocaína pueden causar serios problemas de salud pulmonar. Dependencia y adicción. En primera instancia necesitamos saber que la dependencia y la adicción son dos estados neurológicos diferentes. Pues la dependencia se caracteriza cuando se produce la abstinencia. La abstinencia se da cuando deja de suministrarse la sustancia, en este caso la droga. Y la adicción implica un estado más permanente, sin importar las consecuencias negativas de la misma.
por lo que no habrá un control a la hora de consumir. Pues una persona dependiente no necesariamente tiene que ser adicta. Ahora bien, ¿qué factores están implicados a la hora, qué factores están implicados a la hora de desarrollar una adicción o una... En primera instancia tenemos los factores biológicos, los cuales son aquellos que hacen referencia a una existencia de una predisposición genética en el individuo que lo hace más propenso tanto a recurrir al consumo de drogas o a desarrollar una adicción. Explican que el individuo adicto no puede controlar su tendencia a tomar sustancias psicoactivas, puesto a que su fisiología lo obliga a ello. Por otro lado, tenemos los factores psicológicos, los cuales estos predicen el riesgo de caer en el consumo de drogas como mecanismo de afrontamiento de la realidad. En ellos están la existencia de los estados depresivos, la necesidad de la autoafirmación, la personalidad antisocial y el aislamiento, y en muchos de los casos falta de valores morales, éticos y metafísicos. Factores socioculturales son los que se centran en las interacciones sociales que posee la persona cuanto a familia, amistades o grupos de iguales. ¿Cuáles se encuentran en ellos? Los grupos familiares y sociales. En este caso, una familia disfuncional o cuando haga falta un lazo afectivo. Y en los grupos sociales, pues por no sentirse rechazado a la hora de que estén conscientes. Ahora bien, consecuencias. Como consecuencias, una adicción puede traer problemas de deserción escolar y laboral, debido a que se les será muy difícil mantenerse en el ámbito estudiantil o en el trabajo, debido a que la droga les causará un problema tan grave en las funciones cognitivas que no les podrá mantener. Problemas familiares, relaciones y sociales. Debido a la droga no les importará perder a sus familias o sus novias o tenemos también que causa una alteración del humor, padece ansiedad e insomnio, tiende a quedarse solo, y existe un deterioro cognitivo a largo plazo. En el caso de las mujeres, si quedan embarazadas, el embarazo puede ser defectuoso. Y ahora bien, no solamente trae enfermedades a nivel cerebral, sino a nivel físico también, los cuales pueden ser pulmonares o cardíacas, una embolia o un cáncer. Como prevención, hay programas universales, selectivos e indicados. En los universales son los que se enfocan en los factores de riesgo y protección, que son comunes a todos los niños, en un ambiente determinado, como puede ser la escuela o una comunidad. En los programas selectivos son los que están diseñados para grupos de niños adolescentes a ciertos factores que aumenten el riesgo del consumo de las drogas. Y por último, los programas indicados, que son los que están diseñados para personas ya que han comenzado en el consumo de las drogas. Por último, las terapias. Está la terapia cognitivo-conductual, la terapia de estimulación motivacional, la terapia familiar y la facilitación en dos fases. En la terapia cognitivo-conductual se busca ayudar al paciente a reconocer, evitar y hacer frente a las situaciones que lo arrinconen y que la única salida sea consumir. En la estimulación motivacional se usan estrategias para aprovechar al máximo la disposición de una persona para modificar el comportamiento e iniciar un tratamiento. Y la terapia familiar ayuda a las personas con problemas del consumo de drogas y a sus familias a examinar factores que influyen en pautas de consumo y mejorar el funcionamiento general en la familia. Y la facilitación de 12 pasos es un tratamiento individual normalmente que se realiza en 12 secciones, con el propósito de preparar a la persona para que participe activamente en programas de 12 pasos de apoyo mutuo. Cabe recalcar que estos no son tratamientos médicos. Esto de 12 pasos es más como una mesa redonda donde se le brinda el apoyo al adicto para que se sienta integrado. Es decir, gracias.